examen en el tercero de la ESO, pero va a suspender del Barça. Tiene que ser del Madrid si quiere probar conmigo. Bueno, vamos a ver. Madre mía, se ha enfadado Fernando VII conmigo. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a explicar el primer tercio del siglo XIX español. Los antecedentes de la Guerra de Independencia Española, las fases de la guerra, la Constitución de 1812 y, por supuesto, el reinado de Fernando VII. No he querido hablar más con usted por WhatsApp porque quería hacerlo en persona. Por favor, hable usted bien de mí. Madre mía, qué miedo da Fernando VII. Ahora sí, comenzamos. Caracterizó a la revolución liberal en España. Primero, el protagonismo de la monarquía para implantar el liberalismo. El primer intento lo vamos a ver en la Constitución de 1812, pero la implantación definitiva provino a la muerte de Fernando VII, pues solo los liberales apoyaban a Isabel II. En segundo lugar, hubo dos partidos legítimos en el poder, moderados y progresistas, pero hubo límites. Primero, la monarquía siempre prefirió al partido moderado. En segundo lugar, el tipo de sufragio fue el censitario, en el que había límites en función del dinero para votar. Y por último, los resultados electorales se amañaban, es decir, había pucherazos. Pero también había caciquismo, pues hubo muchas familias poderosas que influenciaban en los resultados electorales y en los candidatos. ¿Vamos a ganar las elecciones, sí o no? Fuera miedo. Se gana. Claro, claro. En tercer lugar, la intervención del ejército fue súper frecuente, como apunta el historiador francés Pierre Vilar. Esto se hizo a través de pronunciamientos militares, sublevaciones del ejército lideradas por militares para quitar y poner gobierno, como Espartero, Narváez o Prim. En cuarto lugar, moderados y progresistas realizaron constituciones sin llegar a pactos. Cada partido hacía una constitución basada en sus ideas sin contar con los demás. Me importa un pimiento, me importa un huevo. Os preguntaréis que cuántas constituciones hubo en el siglo XIX. Hubo 7, la de 1812, la de 1837, la de 1845, la de 1856, la de 1869, la de 1873 y la última del siglo XIX, la de 1876. ¿Cómo entendemos una guerra entre España y Francia entre 1808 y 1814? En España gobernaba en 1789, cuando estalló la Revolución Francesa, Carlos IV. España se posicionó en contra de la Revolución Francesa y a favor del rey Luis XVI, por miedo al liberalismo, imponiendo una política de cordón sanitario de aislamiento a Francia por el miedo a la idea ilustrada. De hecho, prohibieron todo tipo de publicaciones en España relacionadas con Francia. La Francia revolucionaria derrotó a España y España tuvo que firmar la Paz de Basilea en 1795. Esta derrota provocó un cambio de estrategia, y es que Manuel Godoy, que tenía funciones de presidente del gobierno, se alió con Napoleón para combatir a Inglaterra, firmando el Tratado de San Ildefonso en 1796 en el Palacio de la Granja, en Segovia. España sufrió derrotas en San Vicente y Trafalgar, como tenéis aquí en pantalla. En Londres, de hecho, existe una plaza en conmemoración a esta última batalla. La firma del Tratado de Fontainebleau en 1807 entre Napoleón y Godoy permitía el paso de tropas francesas por España para invadir Portugal. El plan de Napoleón consiste en invadir Portugal desde España con tropas francesas y también españolas. Godoy cede a las presiones y España acaba firmando el Tratado de Fontainebleau, en el que se fija el reparto de Portugal. En ese mismo día, casualmente, el hijo de Carlos IV, el príncipe de Asturias, Fernando, intentó acabar con su padre en el fallido complot del Escorial, un felón en toda regla. En 1808 se van a desatar muchos acontecimientos. La presencia de tropas francesas en España puso de los nervios a la población española. En marzo de 1808 estalló el motín de Aranjuez, en protesta a la política de Godoy. Los apoyos de Fernando organizaron este motín, que pretendía destronar a su padre y acabar con Godoy. Lo consiguió. El motín de Aranjuez ha pasado a la historia de España como el primer golpe de Estado del siglo XIX. Fernando VII se hizo con el poder, destronando a su padre, Carlos IV. Napoleón aprovechó toda esta situación y en la ciudad francesa de Bayona reunió a Carlos IV y a Fernando VII y les obligó a abdicar en el hermano de Napoleón, José I Bonaparte. José I tuvo el apoyo de liberales españoles, llamados afrancesados, y en una especie de promesa constitucional, el Estatuto de Bayona prometió acabar con el antiguo régimen y proclamar una serie de libertades. Por otro lado estaban los patriotas y liberales, partidarios de un régimen liberal en manos de Fernando VII. Así las cosas, el pueblo español se echó a la calle para recuperar
recuperar la soberanía perdida. Y el 2 de mayo de 1808 se levantó el pueblo contra la ocupación francesa, un levantamiento que se extendió a toda España. Los cuadros de Goya precisamente representan momentos de los primeros días de guerra, reflejando las consecuencias de la guerra y la cara de los patriotas españoles antes de morir. Con la guerra de independencia española comenzó la edad contemporánea en España, desarrollándose un doble proceso. Por un lado, la guerra contra Francia y otra guerra de ideas entre españoles, en Cádiz, entre liberales y absolutistas. ¿Por qué? La primera fase de la guerra duró hasta 1812, destacando la guerrilla en el campo, ataques espontáneos y por sorpresa por parte de los españoles contra los franceses. El ejército español, apoyado por voluntarios, frenó a Francia en la famosa batalla de Bailén, una localidad que recrea cada año esta batalla. Es cierto que después de sufrir esta derrota, Napoleón vino a la península y arrasó prácticamente toda ella, excepto una ciudad, Cádiz, que recibió la ayuda de la armada inglesa. La segunda fase significó la derrota de Napoleón, pues se había embarcado en la conquista de Rusia, desplazando parte de sus tropas al este. El ejército inglés prestó una importante ayuda a España, venciendo a los franceses en batallas como la de los Arapiles en Salamanca y San Marcial en el País Vasco. En esta situación, Napoleón devolvió el trono a los Borbones en el Tratado de Valencey en 1813, a cambio de la neutralidad de España en la guerra que mantenía Napoleón en Europa. A cambio de la neutralidad de España en la etapa final de la Guerra Europea, Napoleón se ve obligado a reconocer a Fernando VII como rey de España. Mis ejércitos abandonan España. El reinado de mi hermano ha concluido. El vacío de poder dejado por los reyes obligó a crear juntas locales y provinciales de gobierno, con el objetivo de responder a la invasión francesa. La Junta Suprema, creada en Aranjuez, coordinó al resto de juntas, aunque tuvo que trasladarse a la ciudad de Cádiz, único lugar no ocupado por Francia. Aquí, en 1810, la Junta Suprema se terminó y se creó un consejo de regencia formado por 5 personas. Entre ellas estaba el general Castaño, hoy enterrado en Bailén. Las cortes estaban formadas por todo tipo de personas, burgueses, liberales, miembros del clero, de la nobleza, del estado llano, etc. ¿Qué establecía la Constitución de 1812? Estuvo influida por los ideales de la Ilustración. Defendió la soberanía nacional y el sufragio universal masculino, tal y como tenéis aquí en pantalla. Había división de poderes, el ejecutivo para el rey, el legislativo para unas cortes y el judicial para los tribunales. Por tanto, tenemos una monarquía constitucional o parlamentaria. Ahora se representaba a toda la nación, no a los estamentos. Hubo leyes, artículos que reconocían amplias libertades y derechos. La libertad de imprenta, la libertad de expresión, abolición del feudalismo, etc. Y podéis leer algunos artículos de la Pepa, conocida así porque se promulgó el día de San José, el 19 de marzo. Con la Constitución de Cádiz se hace realidad en España, de una forma pacífica, el triunfo de la burguesía y de su programa político, el liberalismo. Pero la Pepa duró muy poco, y es que a la llegada de Fernando fue recibido por el Manifiesto de los Persas, un documento con una serie de puntos, como el que tenéis aquí abajo, donde un sector de los diputados ansiaba el regreso del absolutismo. ¿Qué hizo Fernando? Anuló la Constitución de Cádiz en ese contexto del Congreso de Viena y reinstauró el absolutismo. El gobierno de Fernando se caracterizó por la represión de liberales. Muchos de ellos tuvieron que irse al exilio y otros fueron ejecutados. Una fuente valiosísima de esta primera etapa del sexenio absolutista es el Decreto de Valencia de 1814. En esta ley, Fernando VII anulaba la Constitución de 1812, restableciendo el absolutismo y oponiéndose a la soberanía nacional. ¡Soldados! España vive a merced del poder absoluto y arbitrario del rey Fernando, que en su día declaró nula la idolatrada Constitución de Cádiz. ¡Soldados! ¡Gritad conmigo! ¡Viva la Constitución! El 1 de enero de 1820 hubo un pronunciamiento militar en Cabeza de San Juan, Sevilla, por el militar liberal Rafael de Riego. El rey se vio obligado a aceptar y a jurar la Pepa. Además, tuvo importancia la Milicia Nacional, un cuerpo de voluntarios liberales que existían para mantener vigente la Constitución. Este pronunciamiento significó el inicio de la Revolución de 1820, donde ya sabéis que triunfó en Grecia. Este trienio liberal estuvo en manos de 12añistas liberales que defendían la Pepa y en el último año por los 20añistas liberales que defendían reformas mucho más radicales. ¿Por qué fracasó esta etapa? Fernando pidió ayuda a los países absolutistas y en 1823 Francia intervino con los 100.000 hijos de San Luis, al mando de su primo, el duque de Angulema. Siempre se ha dicho que fue el Congreso de Verona el que decidió esta intervención, pero no, fue la decisión unilateral del rey de Francia, Luis XVIII. De este modo, se volvía otra vez al absolutismo. La última etapa fue la década ominosa, entre 1823 y 1833. Ominoso significa repugnante, detestable. Fernando VII volvió a anular la Pepa y persiguió otra vez a los liberales.
a algunos como el general Torrijos, muy bien representado en la pintura de Gisbert, donde podemos ver los rostros de aquellas personas que van a morir. En primer lugar, la situación económica fue funesta por culpa de la guerra de independencia entre España y Francia y por la pérdida colonial de España en América. Ante esto se planteó la idea de que nobles y eclesiásticos, los privilegiados, pagasen impuestos, algo que no les gustó demasiado. El segundo tema más importante fue el problema sucesorio, y es que en 1830 nació su hija Isabel y Fernando tuvo que derogar la ley sálica de 1713 de Felipe V, pues prohibía el acceso a las mujeres al trono. ¿Cómo lo hizo? Dictando la pragmática sanción en el mismo año del nacimiento de Isabel, para que su hija pudiera reinar. En vista de lo sucedido, el rey decide deshacerse de sus ministros más integristas y recurre a liberales moderados en una operación destinada a obtener su apoyo para asegurarse de que su hija Isabel le suceda en el trono. ¿Qué pasó? Pues que los sectores del absolutismo se opusieron a esta decisión, apoyando al hermano de Fernando, Carlos María Isidro, quien realizó un llamamiento en el famoso manifiesto de Abrantes. Así nació el cambio. Como habéis visto, el siglo XIX español es un siglo de muchísimos cambios. Nos vemos en el reinado de Isabel II. Hasta entonces.